Con el cuento del emprendimiento han convencido a muchos emprendedores, freelance, prestadores de servicio para que sean la mano de obra barata del sistema. ¿Cómo? Haciéndoles creer que simplemente a través de su profesión y creando un proyecto propio, ellos iban a alcanzar esa libertad de tiempo y esa libertad económica. Y conforme los días van pasando desde que inician su profesión, su actividad por cuenta propia, ¿qué va descubriendo el emprendedor? Que quizás ese cuento no es tal cual se lo contaron. ¿Y quién gana en todo el proceso? Esa gran empresa que ha podido contratar a un gran profesional a un coste mucho más reducido que si hubiera realizado una contratación por cuenta ajena. Así que hoy queremos contarte lo que no te han dicho sobre el emprendimiento y que son unas bases muy importantes que cuando la tenemos clara desde el principio nos vamos a llevar menos sorpresas en el camino desagradables. Y eso sí, muchas más sorpresas agradables, por supuesto. El primer mito que existe sobre el emprendimiento es que tú cada vez tienes que ser más bueno en tu profesión, en la prestación de tu producto, en la prestación de tu servicio. Es decir, que todo gira en torno a esa profesión, producto o servicio que tú sabes hacer. Sé cada vez mejor fotógrafo, videógrafo, mejor psicólogo, mejor abogado. ¿Y qué va ocurriendo? Que sí, cada vez somos mejores fotógrafos, pero llegan los clientes, ¿realmente estamos pudiendo entrar en el mercado a unos precios que sí que tengan algún sentido y que puedan constituir en algún momento un negocio rentable? En la mayoría de los casos, no. ¿A qué se debe esto? A que hoy en día el emprendimiento no puede girar solo en torno a tu profesión. Es muy importante que cuando decidas emprender tengas presente que para crear de tu idea un negocio rentable, tú vas a tener que responder a las preguntas de qué ofreces, a quién, cómo, dónde y a qué precio. Y es más, todo tu encaje de empresa, el centro, no puede estar en tu profesión. Tiene de hecho que estar ese centro en el cliente al que te diriges y el problema que le soluciona. Como repetimos tantas veces, que realmente esa profesión solucione un problema en concreto, real, frecuente y lo suficientemente importante como para que estén dispuestos a pagar por ello. Porque si, por ejemplo, tú te dedicas a perfeccionar tu profesión como abogado, pero realmente no estás solucionando un problema en concreto, tú serás un generalista que al final no serás capaz de atraer a personas que busquen, por ejemplo, soluciones mercantiles para su empresa o que busquen temas de conciliación. Lo importante no es el eje ese central de tu profesión, sino el a quién te diriges, cómo se lo vas a hacer llegar ese producto o servicio, dónde y a qué precio. ¿Y esto qué implica? Pues esto implica que para que realmente ese emprendedor que quería vivir de su idea y que no quiere convertirse en la mano de obra barata de las grandes empresas, tiene que aprender habilidades más allá de su habilidad principal o de su profesión. ¿Por qué? Porque ya no va a bastar con que tú seas ese buen fotógrafo, tú vas a tener que aprender cómo crear webs, cómo trabajar tus redes sociales, cómo captar contactos o cómo firmar convenios, cómo nutrir a esos contactos. Y eso conlleva que si a ti te han hecho creer que tú ibas a emprender solo teniendo una buena profesión, tú, como esas habilidades no las tienes, empiezas a subcontratar. Te dicen, no, pero es muy sencillo, tú puedes acceder a un kit digital y te crean la web, ¿vale? Cuando tú continuamente en el día a día de tu negocio tú tengas que estar creando nuevas landings para hacer lanzamientos, tú tengas que crear un contenido de mayor calidad o ya no tengas ese kit digital, ¿cómo vas a hacerlo? Contratando a personal externo y empiezas a contratar a personal externo. Empiezas a contratar a ese profesional que te va mejorando tu web, ese otro profesional que te crea el contenido de tus redes sociales, que te edita los vídeos, ese otro profesional que te hace el copy de los emails, que te hace el envío automático de emails y cuando te vienes a dar cuenta tienes que facturar 10.000, 15.000 euros al mes para pagar a todos esos freelance
que también a su vez probablemente vivan de una forma precaria, porque es simplemente como algo real, irreal, un matrix que se genera dentro del matrix en la que hay un montón de necesidades que ha ido creando el sistema para que un montón de personas estén ocupadas, al final sin crear una economía real. Así que es importante que integremos que cuando nos lanzamos a esa aventura de emprender, no va a bastar con que seamos muy buenos en nuestro producto o servicio, en nuestra profesión, sino que vamos a tener que entender ese qué vendo, a quién, cómo, dónde y a qué precio, y que desde el principio tengo que asumir que no solo tengo que manejar las habilidades de mi profesión, sino que sobre todo al principio yo tengo que tener ese mínimo de habilidades que me harían ser bueno gestionando el negocio. Hace unos años esto no era necesario. Tú eras un buen zapatero, tú montabas una zapatería y a ti, como era una necesidad del mercado, te acababan llegando gente a tu zapatería. ¿Hoy qué ocurre? Aumentan los tipos de intereses de la financiación, aumentan los tipos de impuestos, aumenta con la inflación el precio de los productos ahí fuera. Y el zapatero ya no basta con que esté facturando al mes 1.000 euros, porque si realmente quiere vivir de empresario, su facturación tiene que ser más grande. Entonces eso implica, vale, y para que me conozcan no solo puede funcionar el boca a oído, sino que a lo mejor se vuelve interesante el que yo tenga un posicionamiento digital de forma que me encuentren más cantidad de clientes. Y para eso, ¿qué ocurre? Que tengo que aprender más habilidades. Han complicado tanto el sistema que simplemente con ser buenos en nuestra profesión ya no es suficiente. Y de hecho, no gana más dinero el que sea más bueno en su profesión, sino que realmente el que gana más dinero es aquel que consigue gestionar de una forma más eficiente su negocio. Si no sabemos esa parte de gestión de negocio y no desarrollamos esas habilidades mínimas que necesita el emprendedor, difícilmente vamos a poder vivir de nuestra profesión. Cada día llegan a Creven un montón de profesionales muy buenos en terapias alternativas, en sesiones de coaching, en asesoramiento, y que creían que perfeccionando su técnica era como iban a conseguir facturar más. Y olvidaban que realmente un negocio podríamos distribuirlo en 3 bloques, que sería el desarrollo de esas líneas de productos o servicios, cómo entregamos esos productos o servicios al cliente y cómo vendemos esos productos o servicios. Y yo, como emprendedor, tendré que ser bueno en las 3 patas. Tendré que saber crear bien un producto o un servicio que sea la llave que lleve a mi cliente del punto A en el que se encuentra al punto B al que quiere llegar. Tendré que haber encontrado la fórmula en la que pueda aportar más valor a más cantidad de personas, haciendo de ese proyecto por cuenta propia un negocio con una serie de automatizaciones que me permitan hacerlo todo, y tendré que tener incorporado las habilidades que son necesarias en este mundo hiperconectado para poder vender. Esto, por supuesto, no quiere decir que cualquier persona con un mínimo conocimiento, si simplemente sabe entregar el producto y sabe vender, ya va a conseguir tener un negocio rentable. Porque si eres un fraude y realmente no eres bueno en tu profesión, a lo mejor podrás llegar a un cliente inicial, pero ese cliente no te traerá a otros clientes si tu prestación de producto o servicio de base no es buena. ¿Quiere esto decir que tenemos que emprender cuando seamos los megacracks en coaching, los megacracks en creación de páginas web? Tú siempre piensas que un negocio realmente es que soluciona un problema de ahí fuera y que va a haber personas que necesiten soluciones en distintos niveles. Imagina que tú eres capaz de crear simplemente páginas web con no code, es decir, con las herramientas de la cuarta ola, como pueden ser constructores visuales como Divi, Elementor, Wix. Serían páginas que son más sencillas de cuando le metemos código. Pero, ¿qué ocurre? ¿Realmente un emprendedor que está empezando necesita una web súper compleja hecha con una programación? Pues probablemente no. Entonces, tus clientes potenciales serían los que se sitúan en ese nivel de más abajo. ¿Tienes que esperar a prestar ese servicio, a saber todo lo de programación? Pues no tendrías por qué, porque siempre, si tú estás en este nivel,
va a haber gente en este nivel más bajito a las que les puedes ayudar. Cuando a lo mejor supieras programación, pues ahí igual te puedes dirigir a grandes negocios que sí que trabajen con el JavaScript y que busquen un trabajo pues más a medida. Pero si continuamente tenemos la cusitis en la que vamos formándonos y perfeccionándonos en nuestra profesión, y cuando ya sé de psicología, ahora aprendo de psicología cognitiva, ahora aprendo de la humanística, ahora aprendo terapia y psicología transpersonal, nunca vas a encontrar el momento perfecto para prestar ese servicio, y a lo que el sistema te incita es a que cada vez seas mejor profesional, sin enseñarte que no va a bastar solo con que seas buen profesional, sino que tú también vas a tener que aprender cómo entregar el producto, si lo vas a hacer en negocio local, en página web, cómo lo vas a hacer y cómo vas a comercializar ese producto. Así que quítate ese mito del emprendimiento, de que simplemente vas a poder emprender cuando tú hayas conectado con tu propósito y tú tengas una habilidad en la que seas muy bueno, y empieza a integrar que con las habilidades y el conocimiento que tú tienes, a qué perfil de persona le podrías dar una solución, sin caer en el extremo de que seas un estafador y sin saber de algo vayas a prestar un servicio solucionando supuestamente algo. El hilo del síndrome del impostor, cuando realmente es algo que nos tenemos que trabajar porque tenemos problemas de falta de autoestima, etcétera, y tenemos una idea recurrente en la que no nos creemos suficiente, o cuando realmente no tenemos el conocimiento mínimo necesario, es un hilo muy fino. Tú tendrás que saber si realmente es que todavía no estás formado para ejercer una profesión o si estás cayendo en ese perfeccionamiento que te lleve solo a centrarte en tu profesión. ¿Qué le intenta a las grandes empresas? Que tú seas muy bueno en tu profesión. ¿Qué no les interesa? Que aprendas a entregarlo de una forma más eficiente y que aprendas a saber venderlo y monetizarlo de una forma más eficiente. Así que aquí hay unos mitos importantes que tenemos que desmentir, que es que tu negocio no es tu producto. Tu negocio es el qué, a quién, cómo, a dónde y a qué precio. Que tienes que desarrollar habilidades más allá de tu profesión si tú realmente quieres emprender. No te dejes engañar y piensa que además de perfeccionar tu profesión, hoy en día vas a tener que desarrollar otras habilidades. Porque al principio el emprendedor hace un poco de hombre orquesta. Para alcanzar esa libertad que tanto ansías, tú vas a tener que saber un poquito de todo. Evidentemente no tienes que mantener ese estatus para siempre, porque si no, tu negocio va a crecer tanto como tú seas capaz de crecer, y puede llegar un punto en que si tú eres el hombre orquesta y estás cogiendo mucho volumen de trabajo, tu negocio va a tener ahí un techo. Esto es simplemente para el inicio del emprendimiento. Después llegará un punto en el que lo que tú tengas que aprender es cómo contratar capital humano que lleve al negocio al punto al que tú deseas. Para ello va a ser importante que sueltes un poco el ego de emprendedor y de que es tu niño y tú creaste ese proyecto, y que seas capaz de tener la mente fría para contratar a personas que sean mejores que tú, porque tu negocio va a seguir avanzando en la medida que tú consigues contratar un capital humano que te supere realmente. Otro mito que tenemos que desmentir es que creando más servicios vas a tener más rentabilidad. Un caso que también nos encontramos mucho cuando llegan algunos alumnos a Creven es que ellos a lo mejor quieren trabajar terapias y dicen, vale, yo ofrezco sesiones para reducir el estrés, pero como no estoy vendiendo, pues entonces he creado un taller para trabajar el síndrome del burnout. Vale, pero después es que no estoy vendiendo nada, pues creo otro que sean terapias de familia y después creo otro que sea de liderazgo empresarial, porque creen que creando más líneas de negocio, es decir, de nuevo poniendo en el eje su profesión, su servicio, su producto, es como van a conseguir más rentabilidad. Y nada más lejos de la realidad, porque la importancia no está, repetimos, en ese producto o servicio, sino en cómo lo estás entregando y cómo lo sabes vender. Y lo ideal es que tú como emprendedor primero diseñes una línea de negocios, la consolides, generes un retorno de rentabilidad y vayas así creando todo lo que vaya a ser en un futuro tu escalera de valor con una estrategia en concreto, de forma de que tú tengas líneas de negocio que puedan servir
para atraer al cliente, que sirvan de imán para atraer al cliente y hacerte más visible. Tú podrás tener líneas de negocio que sean las que te den mucho cash, porque sean servicios o productos que tengan un precio chiquito y que realmente sea fácil venderlo y el volumen de venta sea alto. Líneas de negocio que te proporcionen mucha rentabilidad porque sean un ticket más alto y que puedas vender de forma automatizada sin que requieran tu presencia física. Y tú lo que vas a jugar es ir poco a poco creando esas líneas de negocio de forma que vayan construyendo un modelo viable. Si tú continuamente estás creando nuevas líneas de negocio y eres emprendedor, a ti no te va a dar tiempo de sacar un calendario de oferta no en el sentido de descuento, sino del mes que tú le estás poniendo el foco a vender un producto. No vas a poder crear los funnels, no vas a poder crear una atención más personalizada al cliente o email marketing. Así que primero desarrollamos una línea de negocio, estructuramos la forma en la que se la vamos a entregar al cliente y la forma en la que lo vamos a vender. Cuando eso está consolidado, ¡pum!, otra línea de negocio. Cuando eso está consolidado, otra línea de negocio. Lo ideal es que al principio, si tú tienes mucha cantidad de clientes que están esperando tu producto o servicio porque tienen muchos contactos en muchas redes, ahí, si tú ya tienes el tráfico, es que las primeras líneas de negocio que crees sean líneas de negocio que tengan mucha rentabilidad. ¿Por qué? Porque si tú ya tienes volumen de conocidos, tú no necesitas atraer a ventas a través de productos de más bajo ticket. Puedes empezar directamente con los productos de rentabilidad. Si tú no eres conocido en el mercado, lo lógico es que no empieces vendiendo un producto de 1.500 euros, porque no lo vas a vender. Primero tendrás que conseguir vender productos que te den mucho cash y que suelen tener un precio más bajo y que ahí, haciéndote una base de clientes, en un futuro le puedas vender productos de más alto ticket. Si tú no te conoces ni el tato en el mercado, lo lógico es que al principio generes productos con los que tú te des valor, que tengan un precio bajo y que aporten mucho valor para que realmente empiecen a pensar, ostras, pues este contenido es muy bueno, merece la pena, y vayas así incrementando el tamaño de tu comunidad. Si tú al principio generas un producto, otro, a ti no te va a quedar tiempo para hacer estrategias de venta y tu foco como emprendedor tiene que estar en no solo crear el producto, sino saber venderlo, aplicando estrategias de marketing de forma que tú trabajes para llegar al cliente y para que el cliente te encuentre. ¿Qué acciones son imprescindibles? Pues tú generas el producto, vas a generar la casita en la que se va a alojar ese producto, que va a ser o tu página web o tu local físico. Y después diseñas todas esas estrategias de comercialización con presencia en las redes sociales y estrategias de forma de que tú vayas a visitar y a encontrar clientes. Eso se llama puerta fría, en la que tú a lo mejor envíes emails en frío para ofertar tus productos. Imagínate que eres fotógrafo de productos. Pues lógicamente tú vas a tener que contactar con asociaciones de comerciantes, zona comercial abierta e intentar firmar convenios con esos colectivos, ensayando cuál sería ese tipo de negociación que llevarías a cabo con el colectivo. Lo lógico es que tengas como un portfolio, tú presentas un email en frío que envía a la Asociación de Comerciantes de la Zona Comercial Abierta de Triana y en esa carta tú le dices, este es el portfolio, esta es la página web de nuestra empresa y estaríamos interesados en la firma de un convenio con vuestro colectivo a través de ofrecerles este tipo de descuentos a todos los comerciantes que nos contraten. Tu reunión sería con un único colectivo y así, de esa forma, sería un gano yo, ganas tú, ya que tú solamente te has reunido con un colectivo y la información de tu producto llega a mucha cantidad de empresarios. ¿Qué gana la asociación? Que le ofrece un servicio a mejor precio a todos sus asociados. Entonces, tú no solo tienes que crear continuamente cada vez mejores folios y mejorar tu portfolio, sino que tú tienes que hacer esas estrategias de venta. Si tú pierdes mucho tiempo creando cada vez más productos, difícilmente vas a tener tiempo de vender, haciendo esas acciones iniciales de
salir tú a buscar el cliente a través del email en frío, la puerta en frío, los convenios, asistiendo a ferias, eventos, estando presente en situaciones de networking o de coworking y trabajando poco a poco pues el posicionamiento SEO de tu web, el posicionamiento de tus redes sociales para que cada vez consigan más tráfico y después a corto y a medio plazo trabajando el acelerar esa visibilidad, a lo mejor creando anuncios, creando contenidos que sean más virales, haciendo lanzamientos, haciendo sesiones en directo, webinar en directo, utilizando en caso de que seas infoproductor VSL o estrategias de lanzamiento en Evergreen. Un poco vas a tener que conocer esos mínimos de marketing que hace que el cliente te encuentre y que tú salgas a buscarlo. Practicando un marketing de 3 pasos, que es el que funciona hoy en día, porque tú vas a tener que crear una audiencia a través de que te conozcan y seas visible, una relación con esa audiencia, contestándole por las redes sociales, enviándoles emails, enviándole mensajes automatizados y una vez que esa relación se va consolidando es como le vendemos. ¿Y qué es lo que nos engaña? De que tú si quieres emprender, crea un montón de productos y conviértete en un empezator. Porque también algo muy común de los emprendedores que dice, yo es que tengo tantas ideas sobre las que emprender que no se me ocurre ninguna. Si de verdad quieres conseguir éxito, te vas a tener que convertir en un maestro del decir que no. Ya no eres un niño pequeño que piensa, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser misionero, yo quiero ser maestra. Realmente, si queremos tener éxito con nuestro propósito, la clave va a estar en saber decir que no a toda esa potencialidad pura y tener la capacidad de enfocarnos con foco en una línea de negocio que queramos alcanzar, la consolidamos y cuando ya está en funcionamiento y generan rentabilidad, ahí ya comenzamos en otra. Los emprendedores que consiguen menos resultados son los que intentan en un solo año crear varios proyectos estrella. Un año, un proyecto estrella. Tú generas una línea de negocio, obtienes rentabilidad, cuando eso ya lo has conseguido, a otra cosa mariposa. Así que llevaríamos 3 mitos que no son ciertos, que es que tu negocio no es tu producto, tienes que desarrollar más habilidades más allá de las propias de tu profesión y no es cierto que tengas que crear un montón de servicios para obtener más rentabilidad. Es ir creando uno y perfeccionando la forma en la que se lo vas a entregar al cliente y la forma en la que lo vendes. El cuarto mito erróneo sobre el emprendimiento es que tú vas a conseguir emprender y tener un negocio rentable sin tener que preocuparte del precio con el que te vas a posicionar en el mercado, que simplemente pues tú el precio ni lo piensas. ¿Cuál es el precio normal que están cobrando por las sesiones de coaching? 100 euros, 150 euros, pues ya está, ese es el precio que pongo yo. El precio es una parte muy importante de nuestra estrategia emprendedora. ¿Por qué? Primero, con el precio nos posicionamos en atraer a un buyer persona o a otro. ¿Tú crees que hay mucha diferencia en un hotel 4 estrellas o en un hotel 5 diamantes? Probablemente las diferencias sean mínimas. Igual el de 4 estrellas te pone lo del esbozo de la cama un poquito abierto, te pone un bombón, te pone un libro en la mesita de noche, pero es que realmente en la habitación del hotel tampoco puedes hacer muchas más virguerías. ¿Dónde está la diferencia? En que a lo mejor un precio noche de 150 euros atrae un buyer persona y un precio noche de 2.000 euros atrae a otro buyer persona. El precio que tú estás eligiendo, quieras o no quieras, te está posicionando en el mercado. Si tú penetras en el mercado con una estrategia de precios de ticket bajo, tú vas a atraer a un perfil de cliente. Si tú penetras en el mercado con una estrategia de precios de ticket alto, vas a atraer a otro tipo de cliente. Eso quiere decir que yo solo quiero atraer a clientes que tengan mucha pasta. Yo me posiciono en el ticket alto. Lógicamente no, porque tiene que haber una coherencia entre el precio y el valor que tú aportas. Los precios prácticamente podemos definir que existen 3 formas de fijar nuestros precios, en función del coste, en función del valor que aportamos y en función del mercado. En función del mercado sería un poco poner el precio que ponen todos sin tú analizar mucho más. En función del valor sería poner el precio en función
de ese valor que tú estás aportando. Es como el cuentecito de la persona que lleva el coche al mecánico y le dice, mira, que es que el coche está roto. El mecánico levanta el capó y aprieta una tuerca y dice, ya está, el coche ya funciona. Y le dice, vale, uy, qué bien, qué rápido. ¿Cuánto te debo? 150 euros. 150 euros por apretar un tornillo, le dice el mecánico. No, apretar el tornillo te lo regalo. Son 150 euros por saber qué tornillo es el que tengo que apretar. Es decir, ese precio se estaría poniendo en función del valor que se estaba aportando. Entonces hay veces que nuestro modelo de negocio será en función de lo que solucionemos y lo rápido que lo solucionemos, así vamos a poder trabajar con un precio u otro. O en función de los costes, que es que tú calcules cuánto tiempo te lleva prestar ese producto o servicio, cuál es la materia prima que interviene, cuáles son tus gastos. Sí o sí, decidas lo que decidas a la hora de poner tus precios, tú tienes que saber cuáles son tus costes y que, lógicamente, el precio que tú vayas a poner al menos cubra esos costes. Esto conlleva que muchas empresas, que en lugar de calcular sus costes, muchos emprendedores cuando están empezando, y detenerse a saber cuál es su precio hora, cuáles son los gastos estructurales, ¿qué es lo que hacen? Imitan a los precios que ya existan en el mercado, pero sin tener en cuenta que a lo mejor los costes de esa empresa a la que están imitando en precio no son sus costes. Y igual están vendiendo algo por debajo de lo que a ellos les cuesta crearlo. Porque nunca va a ser solo tu precio hora, va a ser lo que tú pagues de cuota de seguridad social, de impuestos, lo que tú pagues de luz, de wifi, lo que tú pagues de suministro, lo que tú pagues de herramientas digitales, de suscripciones, así que el precio de tu producto, incluso aunque tú no estés intercambiando materia prima y sea una prestación de servicio, claro que tiene costes que tú le debes imputar, directos e indirectos. Y eso conlleva que la estrategia de precio sea un eslabón muy importante para el emprendedor. Y el emprendedor que empieza su actividad simplemente imitando el precio que está poniendo el resto, puede estar tomando decisiones equivocadas y puede estar entrando en una rueda de la rata del emprendedor en la que él trabaja un montón de horas, mueve dinero, pero al final del mes, ¿qué le queda? Prácticamente nada. Empieza a pagar, que si a los freelance que ha subcontratado, que si los impuestos, que si el banco. Y cuando viene a ver, dice, ostras, pero es que lo que no queda es para que yo cobre un salario. ¿Por qué? Porque le han contado el mito erróneo de que realmente él puede emprender y que su gestoría se encargará de presentarle la contabilidad fiscal y que él de números no tenía que saber nada. En el momento actual, o el emprendedor se pone las pilas para aprender lo mínimo de finanzas, como por ejemplo cómo marcar sus precios, dónde estaría su punto de equilibrio, la cantidad de gastos mínima que él tiene y cuántas líneas de ingreso tiene que generar para cubrir esos gastos mínimos, o realmente estará yendo un poco a ciegas en ese mundo del emprendimiento. Así que no te convenzcan con este mito erróneo y tú sí que vas a tener que poner tus precios no solo en función al mercado, sino como parte de toda una estrategia que es la que va a convertir tu proyecto en un negocio rentable. Y el último mito es cuando creemos que creando un negocio ya y sí o sí vamos a tener libertad financiera y libertad de tiempo desde el minuto cero. Yo llevo 30 años trabajando como economista y como consultora empresarial y empresas que se hayan creado hoy y que al mes ya tengan rentabilidades astronómicas, yo os aseguro que no he conocido. Y he conocido mucha cantidad de empresas a lo largo de mi trayectoria profesional. Y realmente hoy en día le venden al empresario de que siendo emprendedor ahí ya va a despedir a su jefe y va a tener un montón de libertad. Esto no se trata de una carrera de la liebre, sino más bien de ir dando paso a paso como tortuguitas, haciendo que nuestro negocio vaya avanzando al punto al que queremos llegar. Por eso es importante que cuando decidimos emprender tengamos un colchón financiero mínimo que nos permita vivir una serie de meses sin estar súper agobiados porque es que me la hace al emprendimiento y o facturo o no voy a tener cómo pagar el alquiler. Como emprendedor no me creo que yo voy a alcanzar la libertad económica
y la libertad de tiempo desde el minuto cero, sino que intento tener un colchón financiero para que no me convierta en todos esos emprendedores que emprenden. Cuando se les acaban los ahorros, como aún no han empezado a ingresar, cierran el chiringuito. ¿Cuánta cantidad de negocios cierran al mes? ¿Cuánta cantidad de negocios cierran al día? ¿Por qué? Porque creyeron estos mitos erróneos. Creyeron que bastaba con saber de su profesión y no. Tienen que plantearse qué ofrecen, a quién, cómo, dónde y a qué precio. Creyeron que simplemente tenían que ser buenos en su profesión y no, tienen que saber el resto de habilidades que les convierten en empresarios. Creyeron que creando mucha cantidad de servicios iban a ser más rentables y no se trata de mucho, se trata de crear uno, consolidarlo, hacerlo rentable y después a otro. Creyeron que no importaba la estrategia de precios con la que penetraban en el mercado y que ellos lo único de números que tenían que saber era lo que presentaban a su gestoría y esta a su vez declaraba fiscalmente. Y no, un emprendedor hoy en día tiene que saber lo mínimo de finanzas y conocer las reglas del juego para llevar esa idea a negocio. Y por último, creyeron de que iban a poder monetizar desde el minuto cero. Y como no tenían colchón, crean y tienen que cerrar cuando se les gastan los ahorros. No entres en esa rueda de desinformación y entiende que vivimos uno de los mejores momentos de la historia para emprender. ¿Por qué? Porque realmente a través de la hiperconectividad que existe, nosotros podemos aportar nuestro producto, nuestro servicio a más cantidad de personas. Ya nuestro negocio no tiene por qué ser local, porque gracias también a esa parte de la nube podemos acceder a un montón de conocimiento. Y YouTube está lleno de herramientas para hacer una web en 15 minutos, herramientas para hacer emails automatizados. Y ese conocimiento es accesible para todos, porque también entendiendo que formándonos como emprendedores, sin querer, incluso vamos a crecer personalmente y vamos a aprender eso mínimo que hace falta de gestión financiera, comercial, operativa y administrativa, para al mismo tiempo que hacemos crecer nuestros proyectos, crecer nosotros como individuos. Y que si lo hemos planificado bien, hemos reservado un colchón financiero, no vamos a tener esa desesperación por ventas que va a conseguir que al final las ventas lleguen en el paso a paso y en el mapa de ruta que debe tener nuestro proyecto. Si tú estás decidido para emprender, eres de los que no te crees el cuento infantil de que realmente es muy sencillo, pero sí crees que es posible, porque créeme, es posible, abajo en el primer comentario y la descripción de este vídeo te dejamos una clase gratuita con el paso a paso para convertir tu idea en un negocio rentable. ¿Es el mejor momento de la historia para emprender? Sí, pero no dejándonos contaminar por muchas de las ideas erróneas del funcionamiento del sistema con las que nos intenta programar, sino investigando por nosotros mismos y dando los pasos que nos llevarán a alcanzar ese nuestro sueño.